Se suele decir que las segundas partes nunca son buenas, que cuando una historia funciona, continuarla es innecesario, o termina arruinando lo que ya estaba hecho. Pero a lo largo de la historia del cine se ha demostrado, una y otra vez, que esa regla no siempre se cumple. A lo largo de los años, varias secuelas no solo estuvieron a la altura de la película original, sino que lograron superarla, corregir sus errores o llevar la historia a un nivel mucho más alto. Pues en este video, te presentamos las 15 mejores secuelas de la historia del cine. Películas que se convirtieron en obras maestras, que marcaron a generaciones y que demostraron que una segunda parte, cuando está bien hecha, puede ser tan memorable como la primera. Prepárate para conocer más sobre tus películas favoritas y comencemos. Puesto 15. Empezamos nuestra lista con esta secuela que no solo apeló a la nostalgia, sino que superó a su predecesora en prácticamente todos los sentidos, convirtiéndose en un fenómeno que muchos acreditaron con salvar el cine tras la pandemia. Top Gun Maverick, estrenada 36 años después de la original de 1986, la trama nos muestra a un Pete Maverick Mitchell que se ha negado a ascender de rango para poder seguir volando. Su carrera llega a un punto crítico cuando debe regresar a la academia de élite para entrenar a un nuevo grupo de pilotos para una misión suicida en territorio enemigo. El conflicto emocional central gira en torno a su relación con Rooster, el hijo de su fallecido mejor amigo Gus, lo que obliga a Maverick a enfrentar sus culpas del pasado mientras lidia con un mundo militar que ya lo considera obsoleto. Lo que eleva a esta película a otro nivel es su compromiso con el realismo. Tom Cruise insistió en que los actores volaran realmente en los aviones de combate F-18, soportando fuerzas G reales mientras operaban las cámaras dentro de las cabinas. El resultado es una experiencia visceral y cinematográfica que no puede replicarse con efectos digitales. Con una recaudación de más de $1.400 millones y una nominación al Oscar a Mejor Película, Top Gun Maverick demostró que una secuela tardía puede tener alma, respeto por el material original y una calidad técnica superior. Puesto 14. En el puesto 14 de nuestra lista se encuentra Rocky II, una secuela que tuvo la difícil tarea de continuar una historia que ya tenía un final perfecto. Tras el fenómeno de 1976, donde un boxeador desconocido lograba aguantar 15 asaltos contra el campeón mundial, Sylvester Stallone regresó en 1979, no solo como protagonista, sino también como director para responder a la pregunta, ¿qué pasa con un héroe después de su momento de gloria? La trama comienza inmediatamente después de la primera pelea. Rocky Balboa intenta retirarse del boxeo, casarse con Adrian y llevar una vida normal con el dinero ganado. Sin embargo, pronto se enfrenta a la realidad de su falta de educación y a la dificultad de conseguir empleos estables. Mientras tanto, el campeón Apollo Creed, herido en su orgullo por no haber podido noquear a un amateur, acosa a Rocky para una revancha que limpie su imagen. A diferencia de la primera, que era un drama sobre la superación personal, Rocky II se centra en la responsabilidad y la redención. La película culmina en una de las secuencias de combate más emocionantes de la saga, donde ambos boxeadores llegan al límite absoluto de su resistencia física. Lo que hace valiosa a esta secuela es que no traiciona la esencia del personaje, mantiene la humildad de Rocky y nos entrega uno de los momentos más icónicos del cine cuando logra levantarse antes que la cuenta llegue a 10, demostrando que, a veces, ganar sí importa cuando lo has perdido todo. Puesto 13. Se puede decir que en el 2001, cuando se estrenó Shrek, cambió la forma de hacer animación comercial para siempre. Se burló de los cuentos clásicos, rompió con la imagen tradicional del héroe y demostró que una película animada podía ser irreverente, sarcástica y atractiva, tanto para niños como para adultos. Hacer una secuela exitosa de algo así sería muy difícil. Shrek 2 entendió algo importante. No debía repetir el chiste, sino expandir el mundo. La secuela amplía el universo de la saga, introduce nuevos personajes memorables y eleva el nivel de sátira, apuntando no solo a los cuentos de hadas, sino también a la cultura pop, Hollywood y la idea misma del, entre comillas, final feliz. A diferencia de muchas secuelas animadas, esta no se siente apresurada. El humor es más afilado, las referencias funcionan en varios niveles y la animación muestra una clara evolución técnica respecto a la primera entrega. Además logra algo poco común, equilibrar comedia, emoción y comentario social sin perder ritmo. Shrek 2 no solo fue un éxito de taquilla, sino una confirmación creativa.
Demostró que la franquicia tenía margen para crecer y que la secuela podía ser más ambiciosa, más divertida y para muchos, incluso superior a la original. Por eso, más de 2 décadas después, sigue siendo un ejemplo sólido de cómo hacer una segunda parte, que justifique plenamente su existencia. Puesto 12. Esta secuela no solo cumplió las altas expectativas de la primera, sino que le da sentido a todo lo que vimos antes, pero a una escala colosal. La primera parte, Duna, de Denis Villeneuve, había sido un proyecto ambicioso, deliberadamente incompleto, que apostaba más a la construcción del mundo que al impacto inmediato. El riesgo era claro. Si la segunda fallaba, todo el esfuerzo se desmoronaba. Duna, parte 2, responde a ese desafío con una decisión clara: dejar atrás la introducción y avanzar en la trama sin frenos. La película toma todo lo que la primera preparó y lo transforma en conflicto, acción y consecuencias. El universo sigue siendo imponente, pero ahora está al servicio de los personajes y de las decisiones que toman. Lo que hace que esta secuela destaque es su maestría técnica y sensorial. Villeneuve utiliza el sonido y la fotografía para que el espectador sienta el calor del desierto de Arrakis y la escala de los gusanos de arena de una forma casi física. El desarrollo de personajes es mucho más profundo. Paul ya no es un joven confundido, sino un líder que teme su propio poder, y la introducción de villanos como Feyd Rautha, interpretado por Austin Butler, le da una urgencia que la primera parte no tenía. Fue un éxito rotundo en taquilla y crítica, consolidándose como la gran épica de ciencia ficción de esta década. Puesto 11. Ahora pasamos a una secuela muy distinta al resto del ranking, una que no se apoya en la acción ni en el espectáculo, sino en el paso del tiempo. Antes del atardecer es la continuación directa de Antes del amanecer de 1995, una película que seguía a dos jóvenes que se conocen por casualidad en Viena y pasan una noche entera conversando, sabiendo que probablemente no volverán a verse. 9 años después, Richard Linklater retoma a esos mismos personajes, interpretados por Ethan Hawke y Julie Delpy, pero en un contexto completamente distinto. Ya no son idealistas, ni improvisan su futuro. Ahora son adultos marcados por decisiones, renuncias y caminos que no tomaron. La secuela se desarrolla casi en tiempo real, acompañándolos durante un breve reencuentro en París. La película mantiene la estructura minimalista de la primera, pero cambia el tono. El romanticismo juvenil deja paso a una conversación más honesta, cargada de madurez y de cierta melancolía. No hay grandes eventos, pero cada diálogo revela cuánto ha cambiado su forma de ver la vida y el amor. Como secuela, Antes del atardecer, destaca por su coherencia y sensibilidad. No intenta replicar la magia del original, sino mostrar cómo el tiempo transforma a las personas. Y en ese gesto sencillo, logra convertirse en una de las continuaciones más humanas y realistas del cine. Puesto 10. Ahora toca el turno de una secuela que, contra todo pronóstico, nadie esperaba que fuera tan buena. Hablemos de una película que tomó un personaje infantil, aparentemente inofensivo, y lo convirtió en el centro de una de las historias más queridas del cine moderno. La primera Paddington presentó al famoso oso peruano llegando a Londres, explorando su choque cultural con ingenuidad y humor. Era una película amable, bien hecha y pensada para toda la familia. Pero su continuación decidió ir un paso más allá, sin perder ese espíritu. Paddington 2 amplía el mundo del personaje y refuerza su mensaje principal, la bondad como motor narrativo. La secuela apuesta por una comedia más elaborada, un ritmo más pulido y una puesta en escena visualmente más creativa. Todo está diseñado para que la historia avance con ligereza, pero sin caer en lo superficial. A diferencia de muchas segundas partes familiares, esta no se limita a repetir la fórmula. Introduce nuevos conflictos, mejora el humor físico y refuerza el vínculo emocional con los personajes secundarios. Incluso su tono optimista se siente más consciente y trabajado. Paddington 2 es una prueba de que una secuela no necesita ser más grande ni más ruidosa para destacar. A veces, basta con entender mejor a su protagonista y confiar en que una historia bien contada puede conquistar a cualquier público. Puesto 9. Esta es la película que sin duda alguna redefinió lo que podía ser una buena película de superhéroes. Mucho antes de los universos compartidos y las fórmulas repetidas, hubo una continuación que entendió que el verdadero conflicto no estaba en el villano, sino en el héroe. La primera Spider-Man de Sam Raimi presentó el origen del personaje y estableció sus reglas. La segunda parte decidió profundizar en el costo de ser Spider-Man. Aquí,
El poder deja de ser un privilegio y se convierte en una carga constante, afectando la vida personal, las relaciones y las decisiones del protagonista. La película combina acción espectacular con un enfoque más humano. El villano no es solo una amenaza física, sino un reflejo de lo que el héroe podría llegar a ser. Esa dualidad le da a la historia un peso emocional poco común para el género en ese momento. Spider-Man 2 no se limita a ser una secuela más grande, es más segura, más clara y más madura. Elevó el estándar del cine de superhéroes y demostró que una segunda parte podía ser profunda sin dejar de ser entretenida. Sin duda, una de las mejores secuelas del cine de superhéroes de todos los tiempos. Puesto 8. En 1995, un estudio prácticamente desconocido llamado Pixar estrenó Toy Story, el primer largometraje animado creado completamente por computadora. La película fue un éxito inmediato, tanto en taquilla como en impacto cultural, y cambió para siempre la historia de la animación. Sin embargo, cuando llegó el momento de pensar en una secuela, el plan era mucho más modesto. Toy Story 2 estaba pensada como un estreno directo a video, sin grandes ambiciones ni expectativas. Lo que nadie imaginaba era que ese proyecto menor terminaría convirtiéndose en una de las películas más aclamadas del estudio y en una de las secuelas más importantes del cine animado. En Toy Story 2, la trama sigue a Woody, que queda separado del grupo y su rescate pone en marcha toda la aventura. Esa excusa permite ampliar el universo, presentar nuevos personajes y explorar qué significa ser un juguete más allá de una habitación infantil. Todo esto sin perder el humor rápido y el ritmo constante que caracterizan a la saga. A nivel técnico, la película muestra un salto enorme. La animación es más pulida, los escenarios son más variados y las escenas de acción están mejor construidas. La secuela también aprovecha mejor a sus personajes secundarios, dándoles más protagonismo y momentos memorables, mientras mantiene el foco en el entretenimiento familiar. No se vuelve más compleja de lo necesario ni se apoya en explicaciones. Toy Story 2 funciona porque es clara, dinámica y coherente con lo que vino antes. Una continuación que sabe exactamente qué ofrecer y no se desvía del camino. Puesto 7. Llegamos al puesto 7 con un ejemplo perfecto de cómo expandir un universo. Hablamos de Aliens, El Regreso. Para entender el impacto de esta secuela, hay que recordar que la película original de 1979, dirigida por Ridley Scott, era esencialmente una historia de terror espacial. Trataba sobre una criatura acechando a la tripulación de la nave Nostromo en pasillos oscuros. 7 años después, James Cameron tomó la dirección y decidió que si la primera trataba sobre un solo alien, la segunda debía tratar sobre una guerra contra cientos de ellos. La trama nos sitúa 57 años después de la primera película. Ellen Ripley es rescatada de su criosueño y descubre que el planetoide, donde su tripulación encontró al espécimen original, ha sido colonizado por humanos. Cuando se pierde el contacto con la colonia, Ripley se une a un grupo de marines espaciales para investigar. Lo que encuentran no es solo un nido de criaturas, sino una estructura social liderada por una imponente reina alien. Lo que hace magistral a esta secuela es la evolución de su protagonista. Ripley pasa de ser una superviviente traumatizada a una guerrera motivada por el instinto maternal de proteger a Newt, una niña huérfana que sobrevive en la colonia. La película abandona el suspenso pausado de la primera para entregarnos una narrativa de acción bélica frenética, con tecnología militar y un enfrentamiento final que consolidó a Ripley como la heroína de acción más importante de la historia del cine. Puesto 6. Hay secuelas que se recuerdan por ser más grandes y otras por ser más decisivas. Superman 2 pertenece a este segundo grupo. No solo continuó la historia del primer Superman, sino que terminó de definir cómo debía funcionar una película de superhéroes en el cine. La primera entrega había presentado el mito, el origen, los valores y la imagen heroica de Superman. La segunda parte se permite poner eso en duda. Aquí, el conflicto ya no es solo de tener villanos, sino enfrentar las consecuencias de ser invencible en un mundo humano. La película introduce una amenaza que realmente puede igualar al héroe, obligándolo a tomar decisiones que afectan tanto su poder como su identidad. Ese planteo, hoy habitual, era poco común para el género a comienzos de los años 80. Más allá de sus particularidades de producción, Superman 2 consolidó el tono épico y emocional de la saga, aumentó la escala, reforzó el enfrentamiento central y le dio al personaje un dilema más claro y tangible. No es una secuela ruidosa ni excesiva. Es una continuación que entendió que, para crecer, primero había que poner al héroe contra las cuerdas, y en ese gesto dejó una huella que todavía se siente en el cine de superhéroes hasta la actualidad.
puesto 5. En el puesto 5 encontramos una de las secuelas más ambiciosas de la historia. Tras el éxito de La Comunidad del Anillo, Peter Jackson se enfrentaba al desafío de mantener viva una historia que, por ser el nudo de una trilogía, carecía de una conclusión definitiva. La trama se fragmenta en 3 frentes, siguiendo a los miembros de la comunidad dispersos por la Tierra Media, mientras Frodo y Sam se acercan a Mordor guiados por el traicionero Gollum. Lo que realmente eleva a esta segunda parte por encima de su predecesora es su revolucionario avance técnico. Fue aquí donde el mundo conoció el potencial real de la captura de movimiento con Gollum, interpretado por Andy Serkis, logrando por primera vez que un personaje digital interactuara de forma orgánica y emocional con actores reales. Además, la película redefinió la épica bélica con la Batalla del Abismo de Helm. Jackson utilizó un software innovador para simular miles de soldados con inteligencia artificial propia, creando una escala de combate nunca antes vista. Las 2 torres no solo expandió la narrativa, sino que demostró que una secuela podía ser técnicamente más compleja y visualmente más oscura que la original, consolidándose como un hito del cine fantástico moderno. Puesto 4. En el puesto 4 nos encontramos con una de las secuelas más influyentes de la historia, Terminator 2, El Juicio Final. Si la primera entrega de 1984 fue un thriller de terror y ciencia ficción de bajo presupuesto, esta segunda parte, estrenada en 1991, elevó la escala a un nivel que cambió la industria para siempre. La trama nos sitúa años después de la original. Skynet envía a un nuevo Terminator, el T-1000, hecho de metal líquido, para asesinar a un joven John Connor. Sin embargo, la Resistencia envía a un modelo T-800 reprogramado interpretado por Arnold Schwarzenegger para protegerlo. El giro más brillante de James Cameron fue convertir al villano implacable de la primera película en una figura paterna y protectora, humanizando a la máquina mientras Sarah Connor se transformaba en una guerrera endurecida. En el aspecto técnico, la película fue una revolución absoluta. Fue pionera en el uso de efectos digitales para crear las transformaciones del T-1000, un avance que dejó obsoleta la tecnología de la época de la noche a la mañana. Con un presupuesto récord para su tiempo, Terminator 2 no solo superó a la original en acción y efectos, sino que logró una profundidad emocional poco común en el cine de acción, recaudando más de $500 millones y convirtiéndose en un ícono cultural eterno. Puesto 3. En el puesto 3 se encuentra la película que definió el concepto de secuela perfecta, Star Wars, El Imperio contraataca. Tras el éxito mundial de la primera cinta en 1977, George Lucas tomó la decisión de alejarse del tono de victoria y heroísmo, para entregar una historia mucho más oscura, dramática y espiritual. En cuanto a la trama, la película nos muestra a una alianza rebelde en retirada tras un ataque del Imperio en el planeta helado Hoth. Mientras Luke Skywalker viaja al sistema Dagobah para ser entrenado por el maestro Yoda, Han Solo y la princesa Leia intentan escapar de la persecución constante de Darth Vader. A diferencia de la entrega original, aquí los héroes pierden, son traicionados y terminan separados, dejando al espectador en un estado de incertidumbre total. El impacto de esta secuela fue sísmico por 2 razones principales. Primero, por su profundidad narrativa, culminando en la revelación de Darth Vader sobre su parentesco con Luke, el giro de guión más famoso de la cultura pop. Segundo, por su maestría técnica, desde las gigantescas máquinas de guerra AT-AT hasta la marioneta de Yoda, que gracias al trabajo de Frank Oz, se sintió más real que cualquier actor humano. El Imperio contraataca demostró que una segunda parte podía tomar una aventura espacial sencilla y convertirla en una tragedia épica de proporciones míticas. Puesto 2. En el puesto 2, llegamos a la película que cambió para siempre la percepción del cine de superhéroes. Hablamos de Batman, el Caballero de la Noche. Tras el éxito de Batman Inicia, Christopher Nolan regresó con una propuesta que se alejaba de la fantasía de los cómics para entregarnos un thriller criminal hiperrealista. La trama nos presenta a un Batman que finalmente ha logrado poner orden en Ciudad Gótica, hasta que aparece el Joker, un anarquista que no busca dinero ni poder, sino demostrar que cualquier persona puede caer en la locura. La historia se convierte en un juego psicológico donde el héroe debe cuestionar sus propios límites morales mientras intenta salvar el alma de la ciudad y de su fiscal de distrito, Harvey Dent. Lo que hace a esta secuela una obra maestra es, sin duda, la actuación de Heath Ledger. Su interpretación del Joker no solo le valió un Oscar póstumo, sino que redefinió lo que esperamos de un villano en la pantalla grande. Además,
Nolan elevó la calidad técnica al ser el primero en utilizar cámaras IMAX en un largometraje de este tipo, logrando una escala visual impresionante. Con una recaudación que superó los $1.000 millones y una crítica rendida a sus pies, esta película demostró que el cine de acción puede ser tan serio, profundo y prestigioso como cualquier drama premiado. Puesto 1. Llegamos al puesto 1 con la que es considerada, de forma casi unánime, la mejor secuela de todos los tiempos, El Padrino Parte 2. Tras el éxito masivo de la primera entrega en 1972, Francis Ford Coppola se enfrentó al reto imposible de continuar una historia que ya parecía completa. Su solución fue brillante: crear una película que funciona como secuela y precuela al mismo tiempo. La estructura narrativa es única. Por un lado, seguimos a Michael Corleone en los años 50, intentando expandir el imperio familiar hacia Las Vegas y Cuba, mientras su alma se corrompe y pierde el control sobre su propia familia. En paralelo, la cinta nos transporta a principios del siglo XX para ver el origen de su padre, Vito Corleone, interpretado por un joven Robert De Niro, mostrando su llegada a Nueva York y su ascenso desde la pobreza hasta convertirse en el Don. El impacto de esta obra fue histórico. Logró lo que ninguna secuela había hecho antes: ganar el Oscar a Mejor Película, igualando el logro de su predecesora. Técnicamente es impecable, con una fotografía sombría y actuaciones que rozan la perfección. Más que una simple continuación sobre la mafia, es un estudio profundo sobre la soledad del poder y la destrucción del sueño americano. El Padrino, parte 2, no solo expandió el universo de Mario Puzo, sino que demostró que una segunda parte puede tener más capas, más ambición y más peso artístico que la original. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Comenta si estás de acuerdo con este ranking. Y si te gustó el video, te pedimos que le des al botón de me gusta y te suscribas, ya que subimos contenido cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.